Entonces, entramos ya en materia acerca de esta temática de las experiencias existenciales fundamentales de de la persona humana, enfocados en principio sobre esta situación de cuál es la actitud o cuál es mi posicionamiento personal ante la vida, ante el fenómeno de la convivencia y finalmente ante la experiencia límite sobre el fenómeno de la muerte. Obviamente nos interesa aquí primero hablar sobre este tema acerca de la vida. Entonces, cuando ingresamos a la experiencia o a desde la visión cristiana hablamos del don de la vida. O sea, nadie en su sano juicio dirá, yo pedí existir, ¿no? O nadie en su sano juicio planteará y dirá, yo pedí nacer. Esto es un hecho que ya viene dado y de alguna manera nos ha tocado aceptar, por una parte, a nuestros padres, el lugar donde nacemos y también aceptar de alguna manera el entorno cultural, político, económico y ustedes quieren el idioma más. No decidimos mucho de esto. Por eso existe lo que se llama normalmente la lengua materna que nos viene dada desde muy pequeños, ¿no? Entonces, esta es un poco la condición en la cual nosotros nos movemos, nos desarrollamos y de alguna manera, siguiendo a los grandes santos, diríamos, también existimos, ¿no? Nos movemos, nos desarrollamos y existimos. Entonces, en ese contexto, a mí me parecía muy importante que nos planteemos esa pregunta del quién soy yo. Y las respuestas que he podido recibir, y así también he podido verificar que es una pregunta que no tiene una sola respuesta. Hay varias formas de abordarlo y también desde el lugar donde uno se encuentre de su formación profesional también puede ofrecer una respuesta. Entonces, en ese sentido, yo considero que todas sus respuestas son válidas, pero también me parece que es muy importante dejarlo muy marcado que desde el cristianismo católico la respuesta al quién soy se hace a la luz del hecho fundamental y trascendental de la experiencia del sacramento del bautismo. Entonces, desde el punto de vista católico cristiano, ¿quién es un ser humano a la luz de la fe? Obviamente la respuesta pasa por el sacramento del bautismo, que te transforma, no mágicamente, sino sustancialmente en cuanto que pasas a ser hijo de Dios, y no cualquier hijo o hija de Dios, sino el hijo y la hija amada de Dios. Porque eso es lo que normalmente encontramos en los evangelios. Cuando Jesús se bautiza, se escucha una voz donde plantea de que este es mi hijo amado, escúchenlo, y acto seguido descendió una paloma sobre esta situación cuando Juan Bautista bautizaba a Jesús. Entonces, desde el cristianismo, esto sería una posible respuesta, ¿sí? Pero también desde otras ciencias, como ciencias sociales, obviamente, se puede buscar una respuesta, ¿no? Desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología, también podemos encontrar respuestas desde la filosofía. Entonces, y los que estudian otras carreras como ingenierías, derecho, creo que también deben buscar una respuesta desde esa perspectiva, ¿sí? Es muy importante encontrar tu propio camino, tu propio proceso. No hay aquí una receta, no hay una guía que te diga, mira, tienes que caminar por aquí para poder llegar a ser persona. Lo que sí existe son modelos, paradigmas que uno puede tomar en cuenta
pero jamás vas a hacer copia, o si quieres todavía un tanto más como normalmente se habla, no puedes llegar a hacer una copia pirata por ahí si no haces tu propio proceso en tu desarrollo de constituirte tú en una persona. Entonces, a la luz de eso, voy a compartir la pantalla y quiero que me avisen si se puede notar, si se puede notar mi presentación. Sí, Magister, se ve. Perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, ya aparece una imagen muy, una de las imágenes bastante citadas, utilizadas sobre una pintura de la Edad Media, que vamos a ir a desarrollándolo seguramente más adelante como un ejercicio, también vamos a trabajarlo, pero de principio quería ya poner esta imagen. Como pueden ver, muchos lo consideran como la imagen más perfecta que existe en cuanto al ser humano. Entonces, esta materia de antropología busca explicar las experiencias existenciales fundamentales, pero también ya, como ustedes han podido seguir, hemos planteado ese ejercicio que tenían que hacerlo, esta práctica, que en realidad yo pienso que ustedes pueden y lo harán muy bien porque están dedicados a la ciencia de pensar las cosas, pensar los problemas, ofrecer alguna respuesta desde la posición en la que se encuentran como futuros profesionales. Y las respuestas que he podido recibir han sido variadas. Sin embargo, ¿qué opinión merece esta pregunta? ¿Qué podemos decir desde nuestra posición? Bueno, lo que yo voy a tratar desde una perspectiva un tanto popular, incluso desde la visión de una espiritualidad, normalmente una de las primeras posibles respuestas que podemos decir es que cuando alguien le pregunta ¿quién eres? Normalmente alguien te responde, bueno, yo soy ingeniero, o alguien te puede decir, yo soy abogado. Casi automáticamente viene la respuesta por esa línea de su formación profesional. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que el ser humano se define desde el campo profesional por la capacidad que tiene en realizar algunas actividades a través de las competencias que ha recibido profesionalmente para poder resolver esas situaciones. Entonces, allí, cuando alguien le pregunta y le dicen, ¿quién eres tú? Obviamente, soy una persona que sé realizar, supongamos que si es un ingeniero técnico, arreglar computadoras, cambiar software de ciertos equipos, te va a decir las cosas que sabe hacer, en otras palabras. Eso sería una primera posible respuesta a esta pregunta. Pero una segunda posible respuesta podría venir desde el punto de vista en el que uno puede decir, ¿quién soy yo? Yo soy una persona que tiene muchas acciones dentro de una X empresa, dentro de Cochabamba o dentro de otro departamento de Bolivia. También soy una persona que tiene muchos inmuebles en diferentes lugares y me defino a través de estas cosas. Y también la otra cosa también puede ser aquella persona que se va definiendo por las cosas que tiene, ¿no? Entonces, esta segunda respuesta podemos ver claramente que la definición de quién soy yo se obedece más a situaciones externas y a objetos y a materiales que son fuera de su control. Entonces, si se define así, obviamente es aceptable, pero es criticable también. Y una tercera posible respuesta que se puede sacar a esta pregunta, y puede haber más, es la posible respuesta que alguien pueda ofrecer y diga, ¿quién soy yo? Yo soy aquella persona
de lo que otros dicen de mí, ¿no? Y aquí, obviamente, viene, si son tus amigos y tus amigas, en algunos casos, obviamente van a opinar bastante positivo y también van a decir cosas para hacerte sentir, pues, de alguna manera bien y también buscando siempre aquellas luces que proyectas en tu cotidiano vivir, ¿no? Entonces, en ese sentido dirán, él o ella es una persona alegre, es una persona amigable, o tal vez pueden decir también es una persona confiable. Y en otros casos, cuando no son tus amigos y son tus críticos, van a ver normalmente aquello que generalmente no queremos aceptar, ¿no? Por ejemplo, ¿quién dice que la gente que soy yo? Obviamente pueden plantear y decir, sí, es una persona que siempre habla mal de la gente, es una persona que hace comentarios que están fuera de lugar, o es una persona, por decirlo un tanto despectivo, envidiosa, egoísta y cosas otras más, ¿no? Que podríamos seguir enumerando en este caso. Sin embargo, es importante reconocer y plantear también otras personas podrían fijarse más en la parte de sentimientos, emociones, reacciones, pero no sé, ustedes cómo pueden verlo, estas tres formas de querer definir y saber quién soy a esa pregunta. Uno, por las cosas que sabes hacer. Dos, por las cosas que tienes, obviamente más materiales. Y una tercera, por las cosas que dicen otros de ti. Y si alguien aquí puede tener una posible otra opción que también puede plantearlo, ¿no? Entonces, voluntariamente, si alguien puede levantar la mano y puede comentar sobre alguna de estas posiciones o también puede añadir una nueva si es que considera pertinente. Si es que no hay ninguna reacción, entonces vamos a Luz, te escuchamos. Gracias. Buenas noches, Magister. Bueno, yo aumentaría una perspectiva que sería desde la perspectiva cristiana evangélica, que sería que, bueno, ¿quiénes somos en Cristo y en Dios? Pues somos hijos de Dios y estamos juntamente con Él. Ajá. Gracias, Luz. ¿Alguien más que comparte alguna otra forma de definirse quién soy? Otra opción podría ser desde la... ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Tu nombre? Luis. Hola, Luis. Otra opción Adelante. podría ser desde la ontología, ¿no? El ser. ¿Qué es el ser? Bueno, que prácticamente habría que hacer otra pregunta más sobre si se puede definir el ser en general. Ajá. Gracias, Luis. Allí tendríamos que entrar incluso a preguntarse qué es primero, ser o existir, digamos, ¿no? Claro. Obviamente entramos ya en el campo de la filosofía pura y obviamente sí, podemos seguir indagando y por eso había el ejercicio de que ustedes puedan responder a esa pregunta, pero avancemos un poco más. Y aquí, obviamente, tenía, espero que se pueda ver mi pantalla. ¿Se ve mi presentación? ¿Me pueden avisar? Sí, Sí, se ve. ¿Se ve bien o hay problemas? se ve bien. Ok, entonces, ante esa
opinión, ante esa respuesta que se hace a esa pregunta, necesitamos avanzar un poco más y obviamente plantearnos esto, ¿no? A veces, dentro del acercamiento o del intento de autoconocimiento, buscamos, en algunos casos, poner ciertas etiquetas y también vemos los procesos de desarrollo, tanto de varones y mujeres, desde un punto de vista más determinista. ¿Eso qué significa? Significa que vamos de alguna manera catalogando a los demás y vamos considerando que ya los conocemos, ya sabemos cómo piensan, ya sabemos cómo reaccionan y ya sabemos de alguna manera la historia que nos va a contar, ¿no? Sin embargo, consideramos que viéndolo desde un punto de vista existencial, tal como planteamos en el tema, una experiencia existencial fundamental de la persona humana, tendríamos que ver que en realidad no conocemos totalmente a los seres humanos, ya sean varones o mujeres. Aquí había puesto una frase que podría ayudarnos un poco a pensarlo de una manera diferente cuando interactuamos con los demás. ¿A qué me refiero? Si tú me conociste ayer, hazme el favor de no pensar que hoy estás tratando con la misma persona. Este enfoque o esta visión del ser humano obviamente está visto desde una perspectiva existencial de crecimiento, ¿no? Porque si ya sé cómo es esa persona, no espero mucho de ella y los encuentros o las interacciones que tenga, de alguna manera estoy frustrando su derecho al cambio que tiene, al desarrollo que tiene y también a que tenga una oportunidad de poder autoconstruirse. Y si ustedes quieren, hablando un poco más psicológicamente, podríamos decir de que logre algún momento autorrealizarse, ser realmente una persona plena y feliz. Pero ¿qué es lo que nos impide normalmente verificar esta nueva forma de querer entender las relaciones con los otros? Uno de ellos, obviamente, es el miedo, ¿no? Tenemos miedo de que realmente si los demás me conocen tal como yo soy, entonces pueda salir herido o tal vez en estado de emergencia y pueda terminar un tanto mal y por eso no soy capaz de confiar y hablar con las otras personas tal como soy yo. Entonces, dicho desde ese punto de vista, el miedo en general paraliza a la gente, no lo deja avanzar y también no permite que se den relaciones auténticas o coherentes. Entonces, allí aparece uno de los grandes problemas dentro del campo de la ciencia. Se habla de la disonancia cognitiva, ¿no? Hablamos de la disonancia cognitiva cuando pensamos una cosa y actuamos de otra forma. Entonces, allí obviamente no hay integridad, no hay coherencia y no hay esa voluntad de querer revelarse tal y como es esa persona. Entonces, en ese sentido podemos decir, según esta siguiente imagen que tenemos aquí, podemos ver en la primera imagen en su pantalla derecha, cuando alguien pregunta
¿quién quiere cambiar? Podemos ver allí que todos los estudiantes allí están levantando la mano, quieren ser mejores, quieren ser obviamente grandes profesionales, quieren ganarse un lugar dentro de un determinado grupo académico, grupo social, y todos allá interesados en querer cambiar, ¿no? Sin embargo, cuando cambiamos la forma de pregunta y decimos, realmente, ¿quién de ustedes quiere liderar un cambio? Vemos que todos bajan la mirada y solamente aparece alguien por allá y no se le nota tan seguro levantando la mano, ¿no? Entonces, cuando uno quiere cambiar o cuando alguien dice quiénes quieren cambiar, normalmente muchos sí desean eso. Pero cuando ya se aterriza un poco de una forma más concreta y te dicen, ¿quién de ustedes quiere liderar y ayudar a todo este grupo a cambiar? Todos quieren pasar por desapercibidos y solamente alguien allí se anima y dice, a ver, veamos qué pasa. Entonces, allí se puede notar de alguna manera que el miedo al cambio no solamente es una cuestión de decir, me voy a cambiar de ciudad, no sé cómo mira, me voy a cambiar de universidad, no sé cómo mira, tengo miedo, sino que el miedo al cambio es una situación interior que el ser humano necesita trabajar desde su libertad, darse una respuesta a sí mismo. Y por eso, cuando alguien intenta responder honestamente a la pregunta ¿quién soy?, se enfrenta con esos miedos y también se enfrenta con situaciones en el que al momentos quisiera pasar desapercibido, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos decir que la respuesta a quién soy o quién es el ser humano pasa por una situación de pensamiento, pasa por una experiencia de emociones, de sentimientos, y en ese sentido consideramos que hay personas que para comprender la condición humana, uno como niños, como bebés, otro como padres, otro como estudiantes, en este caso, para comprender la condición humana como futuros profesionales, debemos reconocer que muchos, por no decir todos, de alguna manera hemos padecido heridas y sufrimientos que no nos dejan avanzar y se presentan como obstáculos en el camino para seguir avanzando. ¿Y eso qué significa? Significa que si tú, de alguna manera, en un determinado momento, así hayan sido las personas que han deseado todo lo mejor para ti, pero te han hecho un daño, te han herido, te han generado sufrimientos, te han decepcionado, o para ser un poco más realista, has sufrido una traición o una deslealtad, seguramente no vas a confiar ciegamente en otro ser humano, ¿no? Entonces, esa experiencia nos lleva a nosotros a pensar que de alguna manera no solo las personas desconocidas te pueden decepcionar o te pueden traicionar o te pueden dejar en una situación que digas, wow, no, nunca esperé esto. También puede pasar estas experiencias de heridas y sufrimientos por algún familiar muy cercano, por los propios padres en algunos casos. Si ustedes ven algunas noticias, podrán ver padres abandonando o maltratando a sus hijos. Y también podemos notar que cuando ya empiezas a socializar y vas a la escuela, vas al colegio, ves que también los profesores no tratan a todos por igual y también allí puedes haber sufrido algún momento una cierta decepción, una frustración. Y esto es la condición humana, o sea, no estamos descubriendo aquí la pólvora, pero es una realidad que ustedes desde su vivencia podrán verificar y comprobar de que esta es la realidad, cómo se avanza, ¿no? Entonces, en ese sentido, para poder avanzar a respondernos honestamente quién soy yo, necesitamos encaminarnos en un verdadero proceso de una voluntad decidida, capaz de amar sin pedir nada a cambio y de dejarse amar como también uno quisiera que lo haga. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante
que podamos notar y estar muy conscientes de quién es el ser humano, cuál es la condición humana cuando está encarnado en una determinada cultura. Y allí en esta imagen ustedes pueden notar, ¿no? Una persona tratando de ocultar su rostro y de alguna manera él poniéndose la pregunta, ¿realmente me conozco? ¿Realmente sé quién soy? ¿Realmente sé cuánto es mi valor? No estoy hablando obviamente en una postura un tanto economicista, normalmente se puede notar, ¿no? El euro, el dólar u otras monedas suben y bajan dependiendo de la situación económica de cada país, pero en la situación del ser humano no se puede ver en esos términos y por eso es que aparece esta frase en el que si yo te digo quién soy, puede que no te guste cómo soy y eso es todo lo que tengo. Entonces, en esta perspectiva podemos decir que podríamos hablar un poquito acá y compartir lo que ustedes pueden también experimentar y vivenciar desde ese intento de querer responder a quién soy y también cómo han sido sus vivencias para ir adelante en todo esto, ¿no? No sé si alguien voluntariamente quiere opinar, levantando la mano, obviamente. Les voy a agradecer. A Luis. Bueno, a mí esta pregunta ya me la habrían hecho en una materia anterior. Al inicio fue como algo existencial porque te ayuda a explorar más sobre vos, ¿no? Quitarte la máscara quizá de preguntarte quién soy, por qué soy lo que soy, qué me ha hecho lo que soy, cómo me he moldeado a lo mejor a las circunstancias sociales del mundo actual y si tal vez podía haber sido diferente si no estuviera en estas circunstancias, Ajá. ¿no? Imagino que al igual que un escritor o que alguien que hace su novela, está uno muy determinado por las circunstancias sociales que le tocan vivir, ¿no? Y son los Sí. que nos llegan de una u otra forma, hacer esa descripción de quién soy. Gracias, gracias a Luis. Creo que sí, uno debe buscar la forma de cómo ir respondiendo a esa pregunta y obviamente no hay una respuesta. La respuesta uno lo va dando en el proceso. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima a comentar sobre lo que hemos planteado? ¿Alguien puede por ahí levantar la mano? Estamos tres en la plataforma. No soy de los que normalmente ah, busca llamar, pero me interesa que podamos interactuar un poco más. Obviamente hay algo más que vamos a abordar sobre esto, pero sus opiniones son muy importantes acerca de esas vivencias que ustedes han pasado y qué es lo que realmente queremos nosotros cuando buscamos interiorizarnos en todo esto. Y eso implica a veces cierto temor realmente a saber quién eres y por eso a veces hay resistencias, pero yo creo que esta materia de antropología buscará de alguna manera, por lo menos por activa y por pasiva, interiorizarnos cada vez más y entrar en ese camino. Y al final, obviamente, tendríamos que estar en condiciones de ofrecer una respuesta sobre esto a la luz de la visión cristiana que todos tenemos, ¿no? Entonces, ¿quién más se anima a responder a la pregunta?
o comentar, ¿no? A lo que vamos viendo. Bueno, si no se animan a participar a través de sus micrófonos, vamos a hacerlo a través de un ejercicio que tenemos aquí. Entonces ya pueden entrar a ese link que acabo de publicar.